La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. Señores, buenos días. Gracias a Dios que nos da la vida, a ustedes que nos reservan el espacio y nos hacen el favor de su amable sintonía domingo tras domingo, en la búsqueda de la verdad, en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Eso significa que estamos vivos. Y si estamos vivos es porque todavía somos útiles en esta tierra. Y en consonancia sí, debemos actuar. Nosotros pues domingo tras domingo tenemos a bien presentar aquí una conversación con profesionales competentes, porque en nuestro haber, nosotros no la sabemos todas los comunicadores. Le metemos mano al tema que sea, pero a nosotros nos gusta la opinión calificada, y la opinión calificada la da precisamente el profesional que día a día está en esto y que se ha preparado para esto. Y qué bueno nosotros poder contar domingo tras domingo con estos profesionales que nos hacen el bien de venir a emitir opiniones calificadas sobre los temas para que usted se edifique y esté claro, porque apostamos a una nueva construcción social. Por eso hemos invitado en el día de hoy un valioso hombre de este pueblo, uno de los grandes hijos de esta sociedad que mejor aporte hace y que todo el tiempo pues se ha identificado con lo que hace de una manera muy responsable. Un gran ser humano, hermano nuestro, como lo es el señor Bernabé Matos, director de la DIDA en San Francisco de Macorís. A usted los buenos días y la bienvenida, hermano. Buenos días, Wilson Gómez. Buenos días a todas las personas que domingo tras domingo siguen este prestigioso programa del poder de la información. Si no hay información, estamos presos. Estamos presos. La información inclusive es una de las mercancías más caras en el mundo y más codiciada. Porque todo se hace a través de la comunicación, a través de la información. Y qué bueno nosotros asumir con responsabilidad este gran valor. Bernabé, hablemos precisamente de seguridad social. ¿En qué momento estamos de la seguridad social en la República Dominicana? Bueno, la seguridad social comenzó a implementarse en el año 2003, bueno, en el 2002, en el régimen subsidiado en la región cuarta de salud, pero el sistema de pensión, el previsional, vejez, discapacidad y sobrevivencia, comenzamos el 1 de junio de 2003. Luego comenzó riesgo laboral y la parte de salud comenzó en el 2007. Primero la salud por el régimen subsidiado, para los que no trabajan, los indigentes, los pobres de solemnidad en esa región, con pensión, 2003, y 4 años más tarde, salud. O sea, comenzamos a ahorrar para las pensiones, para tú tener derecho a una pensión, pero no se previó en ese momento de que si te enfermaba, no iba a cobrar la pensión. Pero este es nuestro país. Sí, sí, sí. Tenemos ya unos 18 años de implementar el sistema, todavía estamos con un plan de servicio de salud, que es provisional, fue un plan piloto que se comenzó para en 10 años implementar el plan básico de salud. ¿Qué es el plan básico de salud, amigos televidentes? El plan básico de salud es la cobertura de todas las enfermedades, de todos los procedimientos y de todos los medicamentos. Hoy todavía estamos, que hay procedimientos, medicamentos que el sistema no lo cubre, la seguridad social no lo cubre. Obviamente eso es un gasto de bolsillo para los afiliados. La CISARRIL en el año 2018 hizo una propuesta para implementar el primer nivel de atención en el régimen contributivo, pero lamentablemente no ha visto condición política o voluntad política para que eso se implemente. Estamos abocados a una situación donde el gasto de bolsillo del afiliado es alto, de cobertura que muchas veces están establecidas ahí, y por tecnicismo o por reglamento
no se cumplen, y eso obviamente lesiona mucho los bolsillos de los afiliados. El tema de pensión es un tema que está en el tapete. Se habla de una reforma a la Ley de Seguridad Social y también al Código Laboral, y es verdad que la ley hay que reformularla de la de pensión, porque ahora alguna gente se están dando cuenta de que el sistema de pensión no es lo que espera la población. Todavía no hay pensión, porque dice que para tú tener una pensión tienes que tener 30 años cotizando, o sea, 360 cotizaciones y 60 años de edad. Si comenzamos en el 2003, tenemos 18 años, todavía la gente que están cumpliendo 60 años ahora, o recientemente, 3 o 4 años atrás, lo que tiene es derecho a devolución de los aportes, y la Superintendencia de Pensión emitió una resolución en base a lo que dice el artículo 43 de la ley 87-01, que dice que al momento de entrar en vigencia el sistema de pensión, todo aquel que tenía más de 45 años de edad y 15 años de servicio en el Estado se quedaba en el sistema de reparto donde estaba, para que tuviera tiene un derecho adquirido y tuviera una pensión. Resulta que había gente que tenían 42, 43, 44 años, entonces a eso no le toca devolución de aporte en un monto total por ingreso, porque no son ingresos tardíos. Y las AFP, a través de una resolución que emitió la CIPEN, que nadie la ha impugnado, se lo devuelven prorrateado. ¿Por qué nadie la ha impugnado? ¿Quién tiene capacidad para esa impugnación? Bueno, lo tienen los mismos afiliados afectados. Pero tú sabes... Pero tienen esos afiliados el nivel de información y de preparación para hacer ese reclamo. ¿Tienen ese conocimiento? Por lo menos los que se le ha presentado la situación, que han ido a la oficina, se le da la información. E inclusive se han levantado casos allá, que después hemos tenido que cerrarlo. Porque, a modo de ejemplo, Wilson, tú tienes 60 años de edad, tú tienes una suma importante de dinero en la AFP, tú no estás laborando, no eres asalariado, y tú quieres que te devuelvan tu dinero todo junto. La AFP te dice que tú no eres de ingreso tardío, que tú entraste antes de 2003, tú no tenías 45 años. Entonces, vamos a suponer que tú tengas $500,000 de pesos ahí o $1,000,000 de pesos. Yo te digo, Wilson, hay que devolvértelo todo en un solo monto, porque la ley que dice eso. Hay una resolución de la CIPEN que la AFP te la quiere aplicar y te lo quiere prorratear. Yo te digo, vamos a abrir un caso, a una reclamación aquí, para que el Consejo Nacional de la Seguridad Social conozca tu caso. En ese momento tú te animas y abres la reclamación. Pero ¿qué pasa? La verdad es dura de ver. Tú con una familia que mantener, estás sin trabajo y tienes $1,000,000 de pesos en una AFP. Tú dices, bueno, a lo que falla el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es un organismo, un mecanismo que es político, porque son los sectores que están representados ahí, tú no sabes cuándo van a conocer tu caso, que puede pasar 3, 4, 5, 6 años. Te dice, bueno, yo prefiero mejor ceder ante la posición de la AFP y comienza a coger el dinero prorrateado hasta que se te acabe. Entonces, ya si tú comienzas a retirar el dinero, básicamente la reclamación se cae. Entonces, eso es lo que pasa con eso. Entonces, es una normativa que hay que cambiarla. Y hay que hacerle una modificación profunda a la Ley de Seguridad Social, porque este sistema de pensión de las AFP no va a resolver los problemas de pensión de la población. Nos fijamos mucho en el sistema de pensiones, sí, está de boga el sistema de pensiones, lo vamos a abordar ahorita porque vamos a cuestionar sobre la viabilidad o no de la famosa entrega del 30%. Pero me gustaría antes de eso, nosotros conversar. Cuando hablamos de modificación de la ley, yo soy muy temeroso. Y mira que a mí me gustan los cambios y apuesto siempre a los cambios. ¿Por qué soy temeroso? Porque el poder de la decisión está en manos de poderes viciados, de intereses. Y el pueblo no cuenta con organismos legítimos desde el punto de vista de la competencia, del conocimiento. Háblese bien, del Congreso Nacional de la República Dominicana, con personas diestras, sopesadas, sosegadas, responsables del deber que le asiste para la construcción de una verdadera reforma de esta ley. Wilson, es cierto lo que tú dices,
Mira, es una reforma que tiene que ser estructural y profunda. Y tiene que ser sobre la base de la presión de la población, especialmente de los trabajadores. Desgraciadamente. ¿Por qué? Porque los que están en el Congreso son empresarios o representan empresarios. Entonces, O se convierten en agentes. o se convierten en agentes de empresarios porque tú sabes, eres dominicano, tan dominicano como yo, que hay que hacer para llegar a ser diputado y a ser senador y hasta ser regidor. El Sí. dinero que hay que invertir. Entonces, lamentablemente la política aquí es un negocio. Entonces, el poder económico es el que paga. Y aquí se ve todas las posiciones desde el punto de vista Entonces, financista. Yo entiendo que una reforma así en frío, sentado el grupito en el aire acondicionado, comiendo y cosas, no va a satisfacer las necesidades de los trabajadores. Aunque hagan vistas públicas de que para escucharlo, tiene que ser sobre la base de una presión estructural que tiene que hacer la población, que tiene que hacer el pueblo. Mira, Wilson, amigo televidente, yo le digo a la gente del FARPO, cuando me reúno con ellos, es cierto que hay que luchar por las reclamaciones del arreglo de la calle, la tarifa eléctrica, todo eso. La sábana que siempre reclama el movimiento popular. Yo le dije, pero la seguridad social llegó para mejorar las condiciones de la población dominicana y que tienen que ponerle asunto a eso. El tema de pensión para mí va a resolverse. O se le busca una salida que aunque no se resuelva satisfactoria totalmente para la población, es cuando lleguen las primeras pensiones. Porque te habla la ley de 36 cotizaciones, que son 30 años cotizando. Entonces, 30 años cotizando, y si tiene 18 el sistema, todavía faltan 12 o 13 años. Entonces, cuando el grueso de la población se vaya a pensionar, que vayan a la AFP, es que se van a dar cuenta de que según los estudios que se han hecho, economistas, se habla de un 20 o un 22% del salario que tú ganas en la actualidad. Entonces, supongamos, amigo televidente, Wilson, que usted gana 100 mil pesos, que lo van a pensionar con 22 o 20%, significa que su calidad de vida, su nivel de vida va a descender bastante. Sobre todo en ese momento que tú demandas de compra de medicamentos porque no hay una seguridad social. Yo siempre he dicho que aquí hay un seguro masificado de salud. Exacto. Porque entonces, pues cuando más tú necesitas. Es cuando más tú necesitas una verdadera seguridad social. Exacto. Que tú vayas, por ejemplo, a una farmacia, pero hay una ley que te diga, por ejemplo, que a los envejecientes hay un 40% de descuento pero, y tú vas a comprar tu medicamento más económico o tú vas a tener una fuente que te va a proveer los medicamentos. Y no solamente eso, Wilson, precisamente, tú sabes, porque siempre está obligado al área, de que si se implementa el primer nivel de atención, el capítulo prevención y promoción, esos medicamentos para esas enfermedades como diabetes y todo eso, está cubierto. Está cubierto. Está cubierto. O sea, las ARS reciben 22 pesos para el capítulo de prevención y promoción. De 2007 a esta fecha, ¿cuántos millones son? Y lo no han gastado un chel en eso. Y la importancia de la promoción, porque es que tú vas a educar al paciente, exacto, al cliente, como ellos le quieran llamar, al usuario, como ellos le quieran llamar, sí, lo van a educar para precisamente que esa persona sepa cómo manejarse dentro de un sistema. Pero ¿qué pasa? Que aquí se ha apostado a la ignorancia. Porque si yo lo ignoro, no conozco mis derechos, no lo investigo, eso es un medio de cultivo para yo quedarme con lo que tengo que dar. Mira, Wilson, es así como tú dices. En este momento, las AFP tienen más de 344 mil millones de pesos de trabajadores fallecidos, cuyos familiares por desconocimiento e ignorancia le han ido a solicitar la devolución de los aportes o a pedir la pensión de sobrevivencia que le corresponde por ley. Las AFP reciben el dinero, la AFP sabe tu dirección, tu teléfono, donde tú trabajas. Claro. ¿Lo entiendes? Claro. Y sabe cuándo tú dejas de cotizar y todo eso. El sistema lo tiene. Se le ha obligado a la CIPEN que tiene que publicar en un periódico de circulación nacional anualmente de los fallecidos que están ahí para que la familia se entere. Y aún así tú sabes que la información no llega porque no todo el mundo lee periódicos ni los ve, ¿tú me entiendes? Hay otros medios de comunicación masivos. Masivos que pueden llegar. Y encima de eso, amigos televidentes, Wilson, las trabas que te pone la AFP a la hora de estudiar
pedir la pensión de sobrevivencia o a retirar ese dinero, los documentos que hay que buscar. Y por cualquier coma que le falte a un acto notarial, ellos por un abogado notario te dicen que no, o porque faltó una fecha. O sea, tú vas, una viuda, un viudo, va a reclamar una pensión de sobrevivencia, un abogado le hace un acto notarial donde certifica que son esposos y encima de eso hay un acta de matrimonio emitida por la Junta Central Electoral, que es el organismo competente para eso, te lo devuelven porque dice casado con la señora fulana de tal. No dice la fecha cuando se casaron. Pero tú tienes un acta de matrimonio al lado. Exactamente. Procrearon 3 hijos. Fulano. Sí, pero no dice la fecha de nacimiento de los hijos. Pero tú tienes las actas de nacimiento ahí al lado. ¿Te das cuenta? Entonces, una gente que vive en Pedernales, que vive en Montecristi, que vive en Samaná, en Cabrera, tiene que ir a Santiago, a la capital. Porque tú recuerdas muy bien, Wilson, que en el 2003, cuando iba a comenzar el sistema de pensión, las AFP estaban en todas partes afiliando gente. Sí. Tan pronto se afilió la población trabajadora, ellas decidieron oficina en Santiago y en la capital. ¿Se replegaron de inmediato? De inmediato echaron para atrás. ¿Cuál es la intención? La intención es... No estar en el acceso de la cercanía de la gente. Exacto. ¿Y quiénes sustentan las AFP, Wilson? Y amigos televidentes, son los bancos. Y en cada municipio hay un banco. Hay banco. ¿Te entiendes? O sea, que poner una persona ahí que sea de fácil acceso para que la gente llegue, se puede. Pero no hay voluntad. Y no hay quien la presione a eso. Yo creo que nos quedamos cortos muchas veces en la aspiración de reforma de esa ley, porque muchas veces nos vamos a puntitos específicos. Esa ley demanda de una reestructuración de la seguridad social, es decir, de las estructuras de la seguridad social, que se les obligue, por ejemplo, a una ARS, así como ellos tienen, por ejemplo, sus representantes en los diferentes centros, que las AFP en cada municipio también tenga una oficina para responderle a esos clientes que ellos tienen y de lo que se están beneficiando bastante bien. Verá, en el caso de las AFP, hay muchas RS que en los pueblos tienen sus representantes. Aquí están casi la mayoría, pero las AFP no. Creo que hay 2 AFP que tienen representantes aquí, 2. Son 7. Entonces, pero no hacer la publicidad de que a quién tienen en los pueblos, la gente va allá y yo es que me he enterado. ¿Me entiendes? Oye. O la misma persona, los mismos representantes van allá a la DIDA. Por ejemplo, la AFP Reserva, yo la conozco. Tengo el teléfono de ella. Si tú vas allá y tú tengas esa AFP, yo te doy los teléfonos que te pongan en contacto con ella y te atiende muy bien. Pero es esa. Entonces, eso es así. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Porque en verdad es una situación bien difícil para el afiliado tener que trasladarse. Por ejemplo, una devolución de aporte. La persona tiene que ir a Santiago, a la capital, donde más cerca le quede, a llenar el formulario. Y después tiene que ir a los 8 o 10 días a buscar el cheque. Si es que se lo han aprobado. Cuando es devolución de aporte es más sencillo, porque es el propio trabajador. Por ejemplo, tú tienes, vamos a poner, yo tengo 66 años de edad. Si yo decido, no estoy trabajando, obviamente un mes después que me cancele, voy a mi AFP, firmo y a los 10 días tengo que ir a buscar el cheque. Pero todo el que tiene menos de 63 años de edad, no le devuelven el dinero en un solo monto, se lo prorratean. Ese es el problema que tiene. Entonces, tú, Wilson, que no tienes 63 años de edad, si tú fueras ahora mismo y no estuvieras en nómina trabajando, más de un mes cancelado, tú vas a tu AFP a retirar tu dinero, te dicen, no, hay que dártelo en sumas parciales, hasta que se agoten, hasta que se acaben. Si tú tienes $1.000.000 de pesos, como le explicaba, comenzaste a coger dinero, se acabó el dinero, ¿y qué pasa contigo y con la AFP? Nada. ¿Ya? Exacto. ¿No hay pensión? Entonces, no, porque no la hay. Pero tú estás consciente que no hay dinero suficiente para una pensión, el fondo acumulado no lo es. Entonces, ¿por qué no te devuelven todo tu dinero junto para que tú pongas en tu casa, aunque sea una mesa con 2 racimos de guineo, una mesa para vender aguacate? Y
la comida tuya la consigues, no, es 8 o 10 mil pesos que no te dan para nada. Y entonces la AFP sigue negociando con el dinero tuyo y enriqueciéndose más con el dinero tuyo a costilla de la miseria tuya. Porque es irrisorio saber, a esta altura de juego, que es un 22%. Sí. Es decir, una persona que esté ganando ahora 40 mil pesos, ponle que sí, es un sueldo de lujo sí, ahora mismo en República Dominicana, 40 mil pesos. Un 22, ¿de qué estamos hablando? 4 por 2. Estamos hablando de algunos 8 mil y pico de pesos. Exactamente. Ponle 8 a 10 mil pesos. Entonces, tú con un salario de 40 mil pesos, te vayan a darte... Te vaya a 8. A 8, ¿oíste? Hasta que se acabe el dinero. Hasta que se acabe, porque también es por tiempo limitado, porque no es que de por vida, sino que por tiempo limitado. Eso es hasta que tú tengas tus fondos. Sí. Esa fue una estafa contra el pueblo, la aprobación de esa ley. Esa ley hay que modificarla. El problema nuestro es la importación de leyes, que nos encanta traer leyes de otros países, proyectos, anteproyectos de otros países, venirlo a meter a la cultura dominicana, una cultura de tigueraje, sí, como es la nuestra. Yo te pongo un ejemplo que tú conoces bastante bien, Wilson. Riesgo laboral, el IDOPRIL, porque cambió de nombre, sí, Instituto de Protección Previsional del Trabajador. Es una sola institución, es única. Y funciona bastante bien, déjame decirte. ¿Y por qué no puede haber una sola institución así como el IDOPRIL para la pensión? Y para las ARS también, para la seguridad, exacto, el seguro familiar. ¿Te das cuenta? Entonces, eso yo veo que, por ejemplo, la ARL, yo tengo la experiencia no propia, sí, pero sí de personas amigas, que funciona a la excelencia. Aquí en San Francisco de Macorís, sí, te funciona a la excelencia. Usted, sí, necesita tal cosa, usted va allá y esa gente con una actitud. Porque, ¿qué pasa con la salud, señores? Que el tiempo encarece demasiado. Claro. Si nosotros lográramos, como les conversaba un ex ministro amigo en un momento determinado, si nosotros lográramos que los pacientes de los hospitales duraran menos tiempo ingresados, saliera mucho más económico la salud en la República, claro, Dominicana. ¿Dónde está el problema de la salud pública? O uno de los problemas de la salud pública en nuestro país. Ingresan un paciente y hay que operarlo de esa rodilla. El médico va, te va a operar mañana. Ese médico va mañana a la sala de cirugía y la sala está ocupada porque hay otro médico que está operando. Exacto. ¿Verdad? Ya se va porque no hay condición. En la clínica privada se ponen ese chiste con los demás compañeros y espera que le vacíen la sala, la adecúen la sala, sí, para operarlo. Claro. Pero en el hospital, rebote, te quedaste para la otra semana, que me toca. Exacto. Entonces, ese tiempo, ese paciente ahí, acostado, es consumiéndole que, sí, está. Claro, eso es una... Entonces, una forma de abaratar el costo debe ser priorizar en la reducción del tiempo de ingreso para la efectividad. Claro. Con esto, sin ánimos de, se puede reducir en más de un 25% el costo de la salud. Es correcto, es correcto. Y encima de eso le te niegan también. Mira, por ejemplo, en esta semana, ¿qué pasó? Un médico de Cabrera, en su casa, con una puerta de vidrio, tropezó y se cortó en los brazos, en la rodilla, se hizo herida fuerte. Y su ARS le negó, compañero William, su ARS le negó los procedimientos. 6 procedimientos tuvo que hacerle, que no estaban en el catálogo. Sin embargo, de los 6 procedimientos, 5 están en el catálogo. 5 están en el catálogo. Él gastó como 40 mil pesos. Yo le dije, no, ven para que solicite reembolso, que hay que reembolsarte el dinero, porque es muy fácil decir no te cubre. ¿Qué pasa con eso? Ok, no te cubre, pero te cubre. Tú tienes que pagar. Se paga, sí, hay un reembolso, pero no hay una penalidad de esa ARS por haber... Debería haber una penalidad. Debería haber una penalidad. Porque te están violando tus derechos. Te están violando tus derechos, están estafando. Entonces, encima de... Entonces, si tú partes de lo que es el criterio de lo que es la seguridad social y lo que es un seguro médico, ¿cuál es el objetivo de un seguro médico? Es para cuando se te presente la eventualidad, tú no tengas que buscar dinero del bolsillo y dinero prestado, hipotecar la casa, el carro, para hacerle frente a la eventualidad de la salud. Pero te están obligando a hacer eso. Y no hay sanción.
¿Tú entiendes? Ese es uno de los graves problemas de las debilidades que nosotros enfrentamos, el régimen de consecuencias. Claro. No lo hay. Al no haber un régimen de consecuencias, Claro. entre mentiritas y mentiritas, me economizo Exacto. un dineral. Pero si hubiera, por ejemplo, una medida, diciendo yo, usted negó y él pagó, usted tiene que reembolsarle el doble. Exacto. A que eso se acabe. Y a los tantos casos Sí. te intervenimos tu ARS Claro. con una evaluación a tu personal para ver el nivel de conocimiento y de entrenamiento que tú le das, para saber si responde a ignorancia o a malicia el hecho de que tú me estés negando el servicio. Exactamente. Porque son muchas las cosas que se esconden Sí. en un no. Sí, claro, claro. Por ejemplo, se está en la DIDA, están solicitando muchas cartas de no cobertura. Hay muchos cánceres, muchas enfermedades de alto costo y máximo nivel de complejidad. Salud Pública tiene un capítulo que se llama Protegido, Sí. donde la gente recurre allá a buscar, a solicitar ayuda. Entonces, cuando tú vas a buscar la carta, el afiliado va a buscar la carta allá, nosotros le exigimos que el expediente consta de 4 documentos: el diagnóstico, el procedimiento o la receta, según sea el caso, copia de su cédula y la negación de la ARS de que eso no lo cubre, no está en el sistema. Hay ARS que no quieren de esa carta, no lo quieren escribir, no lo quieren escribir. Pues ya hay una negación. Sí, pero no solo una negación, una doble negación, porque no te lo cubre. Exactamente. Ni lo cubre, ni entonces quiere Ni te evidenciar queda que la no carta. lo cubre. No, que vaya a la DIDA, que la DIDA tiene que hacerte la carta así sin la de nosotros. Porque ellos saben, conocen el catálogo. Pero dime por qué no te lo cubre. No quieren darlo por escrito. Estamos haciendo una comunicación a la superintendencia para reportar esa situación. Porque pueda, que es lo que ocurre muchas veces, que el médico te indica el procedimiento, quizá con el lenguaje coloquial para que tú lo entiendas, y el médico no está llamado a conocer el catálogo completo del procedimiento, de los procedimientos. Claro. Lo indica como para que tú lo entiendas. Exacto. Entonces cuando va a la ARS le dice que no, porque está mal indicado. No se lo dicen al afiliado que está mal indicado. Muchas veces un término, un asunto semántico. Exactamente, terminología. Entonces, ¿qué resulta? Que ese afiliado se ve contigo en la calle o alguien te dice, no, pero a mi familiar le hicieron eso mismo y el seguro se lo cubrió. Así es que se detectan las ¿Oíste? cosas. ¿Cómo haces? Si tú dices, no, ve a la DIDA. Entonces, cuando hacemos la consulta con nosotros, los médicos nuestros que tenemos, que sí conocen los catálogos, porque están para eso, es su trabajo, te dice, cuando le mandamos la indicación, el diagnóstico, te dice, ese está como el caso que te hablé del doctor de Cabrera. Sí. Él da el nombre técnico que tiene y el código que tiene. ¿Tú entiendes? Entonces lo correcto es entonces que vaya donde su médico tratante, doctor, mire, lo que usted me indicó aquí, así no me lo cubre. Indíquelo así que lo cubre. Ese es el nombre técnico que tiene. El nombre técnico. Después que lo indican así con el nombre técnico, entonces el seguro te dice sí, lo cubre. Y con una bendita arrogancia que usted no le puede decir absolutamente nada, ni pedir nada, ninguna, porque es un engreimiento y una prepotencia a la hora que de cualquier cosita, hasta de un parpadeo que usted dé del ojo, ya está molesto y que usted no debe hablar así. Tienen el personal sugestionado. Exactamente, esa es la palabra. Una presión psicológica. Usted nomás tiene que aprobar lo que está ahí, fuera de ahí. Y tú fuiste ayer y te lo indicaron bien y ella sabe que es lo mismo eso. No te puede decir, así no lo indica, ve donde el médico, porque ayer vino uno con algo así de igual y se le aprobó, pero ese procedimiento tiene otro nombre, ve donde el médico. No. El nivel de aporte sigue igual que desde inicio, ¿verdad? Con los porcientos de responsabilidades entre el afiliado, el empresariado. Sí, claro, eso los porcientos no aumentan. Aumenta cuando aumenta el salario. Exacto, pero el 5.91 se le descuenta al trabajador y la empresa pone el 14.19 por el trabajador. Estamos hablando de un 21.10. 21.10. Ese es el pago a la seguridad social.
el trabajador hay que descontarle de su salario el 5.91%. Ahora, ¿dónde está la otra parte? Que hay muchas empresas que eluden esa responsabilidad. No la evaden, eluden. Evasión es no pagar. Elusión es pagar, pero pagar mal. Pues si tú ganas 20, si tú ganas 40 y te reportan con 10 o con 15, te dicen muchas veces que es para descontarte de menos a ti. ¿Tú entiendes que sí? Que te conviene, te van a descontar menos por la misma ignorancia que tenemos. Pero tú no sabes, tú no lo sabes, porque ya tú lo has dicho, que en ese descuento que te hacen a ti son 3 seguros: pensión, salud y riesgo laboral. Si bien es cierto, tú lo ves como la parte de salud, que es el día a día, porque rara vez que tú ocurre un accidente, y la pensión es cuando tú tengas 60 años, tú no ves, no refleja el daño que tú mismo estás contribuyendo a hacerte, para, en vez de cotizar por los 40 que tú ganas, cotizar por 10 o por 15. Pero la verdad es que te voy a decir una cosa, y no sé ni siquiera cómo tipificarlo, pero tú te pones a evaluar que el 21% de lo que tú representas en materia laboral de tus ingresos se van a la seguridad social, y que tú no tienes garantizado ni siquiera un seguro de salud eficiente. Deja mucho que desear, Bernabé. Porque estamos hablando de un 21%. Mira, Wilson, en el 2013 la DIDA hizo una encuesta, y esa encuesta reflejó que mensualmente el afiliado de su bolsillo, los afiliados de su bolsillo, gastaban 70 millones de pesos en cobertura que están ahí en la Carta de Derechos de los Afiliados, en internamiento, en pago de diferencia, en consulta ambulatoria, en medicamentos, en analíticas. Eso se demostró. El Consejo tiene esos datos y la CISARRIL también. Cobertura que está en el primer nivel de atención no se ha implementado, tú lo sabes, para régimen contributivo. Que vaya a un centro donde haya 5 especialistas ahí, que ahí sea cobertura al 100%, porque ahora, ¿qué pasa ahora? Que ahora tú decides el especialista que te dé la gana, porque somos amigos. Tú me dices, yo tengo otra idea con un fuerte dolor de cabeza, y yo te digo, ve a un neurólogo, ve dónde está. Cuando tú vayas, el problema es la diabetes, o un problema de gastroenterología, pero ese neurólogo te cobra una consulta especializada. ¿Y qué te manda a hacer ese neurólogo? Los análisis. Y en los análisis que ve que te dice, Wilson, tú tienes la azúcar demasiado alta, vete el endocrinólogo, que eso bien pudo haberlo hecho si hubiésemos usado la puerta de entrada que está diseñada para eso, como lo es el primer nivel de atención. Y para verlo ahí, hasta estudiantes de Derecho te dicen, te leen el resultado de los análisis y te dicen, tú tienes la glicemia muy alta, tienes esto. ¿Tú entiendes? O te miden la presión, mira, está altísima, vete a un cardiólogo. Entonces, cuando tú vas directamente a un especialista, el especialista te cobra como especialista, no te cobra como un médico general, no, porque él es un especialista. Entonces tú pagas 2 consultas y lamentablemente, por no estar en funcionamiento de primer nivel de atención, amigos televidentes, el médico especialista te cobra a diferencia de lo que él quiera. Cuando iba a comenzar en el 2007 el Seguro Familiar de Salud, se dijo que era 100 pesos que se iba a cobrar cuando tú fueras referido a un especialista. Lamentablemente no pudo entrar el primer nivel de atención, y el presidente de entonces dijo, bueno, esto tiene que arrancar, vamos entonces a permitir que la gente vaya directo a su especialista. Entonces el especialista cobra. Las sociedades se unifican y dicen son 300, si dicen son 1000, son 1000, de diferencia. Y entonces, eso es en la consulta. Pero entonces lo grande del caso es que en 2007, a esta fecha, al día de hoy, el per cápita que recibe la ARS, el pago por cabeza, por afiliado, que recibe la ARS, ha aumentado 9 veces. Eran 480 pesos cuando se comenzó en el 2007, y hoy está en 1.167,81. 9 veces ha aumentado. Sin embargo, al médico le sigue pagando el mismo Señores, eso para que ustedes vean dónde está esa madriguera. Estamos hablando de que a las ARS le han aumentado el per cápita, un per cápita que se paga por el afiliado independientemente use o no el seguro. Exactamente, y ese dinero de la ARS. Y ese dinero, la Seguridad Social, la tesorería de la Seguridad Social, eroga. Así es.
esa suma, use no el seguro a la ARS. Solamente no lo eroga, no lo manda si tu empleador no pagó, por si tu empresa está pagando puntualmente al día y las empresas pagan porque si no pagan tienen un recargo de un 5% automático. Automático. Entonces tienen que pagar puntual para evitar hacer el recargo del 5%. Entonces la tesorería dispersa los cápitas a las ARS precisamente para que atiendan a ti y a tu familia. Entonces, ese cápita, ese per cápita ha aumentado 9 veces. 1.167,81 es en este momento. Señores, eso es un cartel. Un cartel. Yo creo que la salud en la República Dominicana deja más cuarto que la droga. Por eso, en vez de ponerse cosas ilegales, búsquese mejor ese mercado. Eso hay que reglamentarlo también, Wilson, porque obviamente esas ganancias hay que limitarlas. Y entonces, por ejemplo, el Estado dominicano, el Estado, ¿no? El gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, tiene el capítulo protegido. Entonces, ese capítulo deberá nutrirse de ahí. De ahí debiese nutrirse. El exceso de ganancias de las ARS. Y sobre todo, que a nosotros nos gusta mucho ver esos crecimientos macroeconómicos. Exacto. Cuando ese crecimiento macroeconómico que exhiben las grandes empresas y los grandes emporios en la República Dominicana son el fruto de la especulación. Así es. Desgraciadamente, y se ve mucho en el sistema bancario con las AFP, se ve mucho en las ARS, esas onerosas ganancias, y en muchas estructuras del Estado, que es producto de la masacre contra un pueblo, y mejor nosotros cogemos y lo aplaudimos. Hermano, vamos a pedirte un permisito para irnos a una pausa, y cuando regresemos estaremos hablando de la viabilidad de la aplicación o de la devolución del 30% de lo que tenemos ahorrado de las AFP, a ver hasta dónde Botello tiene razón y hasta dónde va a ser posible esta devolución. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Ustedes no se muevan, este es el poder de la información. Señores, aquí estamos de vuelta en la búsqueda de la verdad, en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Siempre pues nos es muy reconfortante para nosotros conversar con una persona con el nivel de capacidad de Bernabé y sobre todo la empatía que hay entre nosotros. Bernabé es mi hermano del alma, uno de mis grandes amigos. Yo sé que los amigos de Instagram sí se dieron banquete con el otro panel que tenía Bernabé y yo aquí. Ahí está Sisto Gavín, que tiene un movimiento social, que de eso vamos a hablar, de la presión social y la importancia de esta para la modificación de la ley. No podemos dejarlo que jueguen solo en la cancha. Así es. William Tejeda también está en sintonía. Sí. Siempre William está, pero yo sé que hoy está más porque son dos hermanos que tiene aquí ahora. Claro. Así está Chiqui ahí de Contra Todos, Sonia, mi prima, Vladimir y otros tantos amigos que nos siguen a través de Instagram. Gracias por acompañarnos siempre. Dejábamos en el aire, para que nuestros amables televidentes pues estén pendientes, que este tema se va a tocar, y es el asunto del 30%. ¿Existe la posibilidad, la viabilidad de que se le devuelva el 30% de lo que tenemos ahorrado? Según lo que está establecido en la ley, en este momento no hay ningún tipo de posibilidad. El artículo 35 de la ley es bien claro, la 87-01, dice que los fondos de pensión son para sustituir cuando una persona no pueda trabajar y tenga 60 años de edad, una pensión por vejez, discapacidad y sobrevivencia, y en una edad por cesantía por edad avanzada. Entonces, eso es lo que dice la ley. Entonces, ¿por qué tenemos un diputado como lo es Botello, que ha enarbolado una lucha callejera cuando la ley no lo sustenta? Quizás Pedro Botello está viendo que en Perú se hizo, en Chile se hizo, y él entiende que aquí debería hacerse lo mismo, pero aquí la ley no lo permite. Entonces él es diputado. Si él es diputado, lo que debería entonces es someter una modificación a la ley. No específicamente eso, que devuelvan un 30%, ¿oíste? Sino una modificación estructural de la ley de pensión, que es un tema bien delicado y que, como está la situación ahora mismo, ese sistema de pensión que tenemos no beneficia a los trabajadores.
Entonces, lo que podemos decir es que hay un bulterismo ahí enganchado detrás de. ¿Podríamos decir que hay un juego de intereses? Yo entiendo que sí. Y para mí, las mismas AFP están detrás de Pedro Botello. Pero ellos van a ser perjudicadas si devuelven el 30. No son perjudicadas. Podrían ser perjudicadas porque lo que se está pidiendo es, muchas personas, es que se eliminen las AFP. Es decir, que ese 30% viene siendo una distracción social. Exacto, es como yo lo veo. Yo también lo percibo social, así. Entonces usan a Pedro Botello. Y habla bonito, está en los medios, va a los programas, lo masifican y todo eso. Y yo entiendo que por eso lo religieron. Y como suena bonito, a la gente le gusta. El que le hablan de devolver, que le van a devolver dinero, todo el mundo está de acuerdo. ¿Cuál ha sido la experiencia en otros países que así se ha implementado? Bueno, en Perú, te voy a poner el caso de Perú. ¿Qué hicieron? Cuando le devolvieron el dinero a la gente, se fueron para las tiendas de electrodomésticos a comprar aire acondicionado, computadoras, microondas y todo eso. El comercio se quedó con el dinero, otros a pagar deudas que debían, pero en definitiva, en conclusión, no es verdad que la calidad del trabajador mejoró. Lo único que hizo fue que atrasaron la cantidad de dinero que tienen para la pensión a la hora que se vayan a pensionar. Y te decíamos ahorita en la primera set, de que los estudios que se han hecho aquí, se supone que la pensión rondará un 20, un 22, un 23% a la hora de que una persona se vaya a pensionar, cuando tenga las 360 cotizaciones de los 30 años cotizados. Exacto. Un 20, un 22% del salario que devenga a la persona en ese momento. Entonces, imagínate, si tú ganaras 100 mil pesos, 22 mil pesos, ¿para qué te van a dar? Tu calidad de vida va a descender muchísimo. Si encima de eso te devuelven un 30%, vale ese dinero, el 30%, porque la pensión es en base a un monto acumulado que tú tengas en la AFP. Porque, amigos televidentes, entonces vendríamos recibiendo algunos 14 o 15 mil pesos, exacto, en vez de 22. Pero estamos planteando, y es lo que yo quiero que presten atención, de que tú tienes que durar los 30 años trabajando en un país de desempleados. Porque tú tienes que, te habla de 360 cotizaciones, 30 años. Entonces, si en un momento que tú duras 4 o 5 años sin trabajar, no llega aporte a la AFP, tu fondo solamente crece mínimamente con la rentabilidad que genera la inversión del fondo que está ahí. Pero el aporte tuyo, del descuento que te hacen a ti y del que pone el empleador, no va a llegar. ¿Tú entiendes? Entonces, y las pensiones no son familiares, entonces, es decir, son individuales. Son individuales. Entonces, va a crecer poco el fondo. Entonces, en un país como este, un país de desempleados, donde, según los estudios hechos por el mismo Banco Central, es de 12 a 15 años que dura la gente trabajando, lo cancelan, lo votan. Las empresas no quieren gente vieja. Oíste, tú para pensionarte, si tú fueras a pensionarte ahora te dicen no, que tú estás muy joven. Pero para darte trabajo te dicen que tú estás muy viejo. Sí. Entonces yo no entiendo. Yo honestamente no entiendo. Para pensión estoy demasiado joven. Para trabajar, no, ya soy un viejo. Ya usted es un viejo. Una persona de 40 años ya no consigue trabajo. Entonces, y si eso es así, amigos televidentes, la reforma, por ejemplo, para la devolución de los aportes, yo digo, si usted tiene 55 años de edad y tiene más de 5 que no cotiza, te lo cancelaron con 50 años de edad, tiene 5 años que no está trabajando, entonces tienes que esperar 60 para que te devuelvan el dinero. No, que te devuelvan tu dinero, porque es que tú estás en la calle, como decimos vulgarmente, jalando aire. Desahuciado. Desahuciado. Tú estás pasando hambre y tú puedes tener $500,000 de pesos, $1,000,000 de pesos en la AFP, resulta que tú no puedes hacer nada con tu dinero y no va a calificar por una pensión. Y ese dinero es tuyo. Y ese dinero es tuyo. Entonces, son muchas cosas que hay que arreglar con esta ley de seguridad social en la parte de pensión, porque obviamente la ley vino, según el artículo 1, es para mejorar a la población dominicana desde antes de nacer hasta la tumba. Exacto. Entonces, hay unos entuertos por ahí que hay que arreglar, que hay que cogerlo con técnicos, gente preparada, sin fines políticos, ¿no? Sino como técnicos. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que me preocupa. Que una reforma de la seguridad social en la República Dominicana son propuestas que van a llegar a un Congreso Nacional en manos de personas inexpertas, porque los diputados no tienen que saber de todo y los nuestros muy pocos saben de seguridad social. Yo no creo que tengamos 2 especialistas
en seguridad social en el Congreso Nacional como diputados o senadores. No creo que lo tengamos. Y son los dueños de las decisiones, porque son los que van a votar, son los que van a decidir. Wilson, te voy a poner un ejemplo. El Código de Trabajo, la ley de 1692, que es el Código de Trabajo, Sí. se aprobó en el año 92, por eso es 1692. El doctor Balaguer era el presidente de la República en ese momento y escogió 3 especialistas para modificar esa ley. ¿Tú entiendes? A Rafael Alburquerque, Nuestro amigo. a Lupo Hernández Rueda, a Milton Ray Guevara. ¿Tú entiendes? También participó una destacada participación el doctor Julio Aníbal Soares. También participó porque es un especialista en derecho laboral. Hoy se está pidiendo la modificación de esa ley. ¿Y quiénes la están pidiendo? Los empresarios, no son los trabajadores. Y el que pide un cambio, ¿por qué lo pide? Porque se siente perjudicado. Exactamente, buscando beneficios. Buscando beneficios. Aunque también con el aspecto de la seguridad social Sí. y la carga que tiene el empresariado en la seguridad social, que aporta el 15, Sí, 14.19, sí. 14 puntos tanto, para la seguridad social de sus empleados, Sí. les constituye una carga. Es correcto. Que a la luz de los derechos adquiridos de la ley que ya 16, estaba 92. consagrada, 92, debió de haberse previsto algunos planes de compensación, porque también hay que ver a Sí, tocar. la ley plantea crear la creación de un seguro de desempleo. Yo recuerdo que yo participé en un seminario con unos chilenos en el año 2003, cuando yo era miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y los mismos empresarios echaron para atrás, vio que le iba a salir más caro que pagar las prestaciones, porque, ojo Wilson, el tema de las prestaciones laborales no es automático. Si el trabajador renunció a todo, no tiene derecho a nada. Y el artículo 88 de la ley 1692 tiene 19 acápites, me parece, por la cual un empleador te puede cancelar sin darte 5 centavos. Si tú llegas borracho, si tú peleas, Si falta si le falta el respeto a la familia del empleador. O sea, una serie de que te cancelan sin 5 cheles. Entonces no es que el hecho de que tú estás trabajando en una empresa y el empleador está obligado a darte las prestaciones laborales. Tiene que haber unas condiciones para ahí. Es si el empleador decide él poner fin al contrato de trabajo unilateralmente, el propio Código de Trabajo establece las sanciones que tiene que pagar el empleador. Entonces, eso es lo que pasa con eso. Mira. Entonces, y además lo único que tiene el trabajador para cuando se vaya a su casa, porque con este secuestro del fondo de pensión, que es para dártelo a los 60 años de edad, y tú tienes 40 años de edad, no te dan empleo en otro sitio, entonces con tu liquidación, tus prestaciones laborales, es que tú le vas a hacer frente a la vida. Mira, yo definí en una ocasión la seguridad social como el mecanismo mediante el cual los estados delegaban su responsabilidad, que era inherente por ley, que era garantizar la salud al pueblo, y delegársela a la clase laboral, Sí. empleador y empleado. Yo lo definí así esa vez. En Argentina es así. ¿Cómo? En Argentina es así. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros estamos viendo que todo es empleador y empleado, y el Estado ¿qué pone? Pero nosotros pagamos un impuesto. Y esos impuestos van al sistema de salud, entre otros tantos, Claro. al que nosotros no tenemos acceso. El Estado es garante de que es garante de que los beneficios que tú tienes se te otorguen a través de la superintendencia. Ese es el papel de la superintendencia. Por eso al superintendente lo nombra el presidente de la República en representación del Poder Ejecutivo, para vigilar y garantizar que tanto las ARS como las AFP cumplan con los beneficios que tú tienes. Las empresas de República Dominicana están abiertas porque aquí se permite el libre precio y se permite la especulación. Pero si tú te pones la suma de las cargas de las empresas en la República Dominicana, es para cerrarla. Porque estamos hablando de anticipos, estamos hablando de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Estamos hablando de la seguridad social. Sí. Es decir, una carga impositiva bastante agresiva encima de las empresas.
que el empleado, yo soy empleado y me beneficio. Pero no vemos el contrapeso del Estado en esos aportes por la deficiencia de los servicios. Es correcto, mucha deficiencia de los servicios, la cual el Estado tiene que intervenir. Porque la presión tributaria nuestra no es alta, estamos hablando de un 13 o un 14%. Sí. Hay países que son hasta un 30%, Y tú ves que pero te resuelven todo. se está hablando de una reforma fiscal también. Se está hablando de una reforma Entonces, fiscal que viene por ahí roncando, que Ahí. inclusive nosotros analizamos muy bien aquí, que vamos a repetir un día de esto ese panel, porque fue muy bien logrado con el presidente del Instituto de Contadores a nivel nacional, la presidenta nuestra, Jacqueline Peña, y el vicepresidente de Santiago. Fue un importante panel sobre esta parte del pacto social. Ahora bien, en el tema, ¿a qué aspiramos? A una reforma de la seguridad social. ¿Por dónde comenzar con la reforma? Mira, hay que hacer una reforma de la ley de seguridad social. De hecho, eso está en el Congreso, se está debatiendo. El mismo Congreso está haciendo vistas públicas. Hay gente que han ido allá, pero es que no hay una presión social. Tiene que ir acompañada de una presión social porque los diputados y los senadores no responden a los intereses de la población y de los trabajadores, sino a los intereses de los empleadores. ¿Tú me entiendes? Tú viste los otros días que se aprobó un aumento de salario, el presidente de la República, ¿tú entiendes? Que debe aprobarlo el Comité Nacional de Salarios. Entonces, sí. Muy buen aumento salarial. El presidente de la República tiene facultad para eso, pero es un aumento de salario para el sector privado. Y si tú analizas, si es para el sector privado, ¿cómo el presidente de la República decide que yo tenga que aumentar los salarios a mis trabajadores sin saber cómo está mi empresa? Entonces, pero hubo una reclasificación que entonces ahí el empleado no se benefició. Entonces, no, lo que yo digo es que para hacer ese aumento de salario, obviamente tuve que contar con la anuencia del empresariado. Entonces, quien quedó fuera en esa negociación fue el sector laboral. Entre el empresariado y el gobierno se pusieron de acuerdo para hacer eso y le pasaron por encima al sector laboral. Esta parte sí me gustaría la conversáramos a profundidad. Tenemos calidad de representación, el sector laboral, tan importante a la hora de una reforma a la ley de seguridad social. Lo que pasa es, mi querido Wilson, amigo televidente, es que hay que buscar técnicos. Hay buenos técnicos y buenos técnicos que también responden a los intereses del sector laboral. Hay que buscarlo para hacer una buena reforma estructural que no perjudique a los trabajadores. Que sea hecha por técnicos, que sea hecha por técnicos, en seguridad social. Entonces, los hay, existen. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay muy buenos economistas, hay muy buenos abogados expertos en derecho laboral que pueden participar, sentarse en una mesa a negociar, pero yo te digo que también debe haber una presión montada también. Si no está la presión debe haber una presión montada, pero para lograr esto, ¿cómo sería posible hacerlo? Con la distracción que tenemos encima. Porque esto es un pueblo que está en manos de distraídos, desgraciadamente. Sí, bueno. La clase laboral ve, sí. La clase sindical específicamente ve, sí, que hay aprestos de modificación de la seguridad social. Conoce eso que tú estás diciendo. Más sin embargo, no le presta la suficiente atención. Es correcto, eso veo yo también, que no, el movimiento sindical no le presta la suficiente atención a lo que se pretende hacer, independientemente de que la cúpula sindical participe en los debates y en las sesiones, pero participan ellos en la capital, en el interior están participando, están haciendo vistas públicas con los diputados de los pueblos, de los senadores de los pueblos, pero que debería haber en cada pueblo, convocar a los diputados de esa provincia, senadores de esa provincia y el movimiento sindical ahí, para emplazarlos y decirles qué es lo que quiere el movimiento sindical, qué es lo que le conviene a los trabajadores. Pero me gustaría que Sisto esté pendiente de esta parte. Yo sé que Sisto nos está dando seguimiento, que Sisto, sí, porque Sisto inclusive tiene una iniciativa encaminada precisamente a gestar una lucha por una justa seguridad social. Sí. Sería un excelente método este que tú nos has propuesto de combinar a los diputados nuestros. Claro.
y a nuestro senador, Franklin Romero, para que los sectores sean escuchados. No, que los sectores lleven su propuesta por escrito. Mire, esto es lo que nosotros aspiramos, que hay que aprobar, modificar estos artículos, esto aquí, para que vamos a estar pendientes a eso. Y explicarle a ellos y convencerlos a ellos de la necesidad y de lo que le conviene eso a los trabajadores, lo que le conviene al pueblo. Porque habría que ver si los dirigentes sindicales nuestros en Santo Domingo están representando a la clase sindical o a qué sectores están representando. No, están representando a los movimientos sindicales porque son sindicalistas. Sí, ajá. Ahora la cuestión es que los intereses responden a... Exacto. ¿Están bien preparados para eso? Porque no es que yo te represente a ti, Wilson. Ese es el nivel de competencia. Ya, esa es la parte. Oíste, esa es la parte. Si tú buscas un buen técnico, el técnico que va a hablar porque es el que sabe, no. Pero yo lo traje aquí, a este evento, a fulano de tal, para que nos hable de este tema, que lo conoce a cabalidad. Entonces, tú tienes un aval ahí. Y vamos a discutir qué es lo que vamos a hacer después ya. En el plan de lucha lo elaboramos nosotros, pero ya tenemos las informaciones puntuales de qué es lo que nos conviene a nosotros, dicho por un técnico. ¿Cuáles son los intereses de los sectores de poder en la modificación de la ley específicamente? Bueno, a ellos no les conviene que se modifique. ¿Le conviene seguir así? Sí, claro. Apostar a la... Claro. Por eso yo te decía ahorita, que para mí las AFP están detrás de Pedro Botello. Lo que Pedro Botello está haciendo es politiquería y está financiado por las AFP para distraer a la población, precisamente para que no haya reforma y siga todo marchando tal como está. Es mi apreciación que Pedro Botello lo que es un agente al servicio de la administradora de fondos de pensiones. Yo no lo dudaría. En el juego de poder, como diría sí, Pablo es que él es diputado. Él debería someter un proyecto de ley de reforma a la ley de seguridad social completa, no devuelvan el 30%. Debiese inclusive proponer, hacer una propuesta de la selección de técnicos especializados para la reconstrucción de una reforma. Pero devuelve un 30%. Plantea una reforma que diga que hay que devolver, no importa el monto que sea, por ejemplo, pero buscar el mecanismo técnico para eso, porque en el fondo, si tú analizas bien la ley de pensión, yo te digo que el sistema de pensión no es malo, es la ley la que tiene las lagunas, por eso es la que hay que modificar. Entonces, porque ¿qué es el objetivo de la ley? ¿Qué es lo que persigue? Es que cuando tú te retires, tenga una pensión. Por eso es que te digo. Pueda convivir con eso. Pero si te retiran el dinero, no lo vas a poder lograr. Por eso es que te digo, o te decía hace un momentito, que hubo un sistema de reparto, ¿verdad? A esos afiliados que tenían después de los 45 años de edad, ¿verdad que sí? Sí. Perfecto. Ahora bien, ese mismo sistema de reparto debiese estar contemplado en la ley, porque por eso te decía, todo es empleado y empleador en la seguridad social. Sí. El Estado solamente tutela. Garante. Sí. ¿Verdad? Perfecto. ¿Y por qué el Estado, como nosotros pagamos impuestos, llegamos a esa edad, no nos pueden devolver el dinero porque no tenemos la edad cumplida, pero tampoco nos garantizan trabajo porque ya la edad no responde a experiencias laborales? ¿Por qué el Estado ahí no entra en esa parte? Que es donde el Estado debiese entrar. Es decir, te faltan tantas cotizaciones, entonces el Estado, el gobierno y el Estado, entonces poner esa otra parte y garantizarme el cumplimiento de mi devolución. Porque es que el Estado se lavó la mano como Pilato y solamente está vigilando. Esa es la parte donde yo te doy la razón. Por ejemplo, mira en Panamá hay un sistema de reparto. Están luchando por cambiarlo. Mínimo 20 años trabajado, tú tienes una pensión. Y después de 20 años te dan 1% más por cada año de servicio. Exacto. Que tú trabajas. Entonces, exacto. Pero sabes que si tú trabajas 20 años, tú vas a tener una pensión mínima hasta que te mueras. Y en base a los años que tú estés trabajando después de 20 años,
va a aumentar la pensión 1% más, pero hasta que tú te mueras. Entonces, el IDOPRIL, como funciona riesgo laboral, nosotros podríamos crear un sistema de pensión así, donde te garantiza, al trabajador se le garantiza en base a la cantidad de años trabajados, mínimo 20, para que tenga derecho a una pensión, vamos a llamarle mínima. Ahora mismo la pensión mínima aquí son 10,000 pesos. Tú tienes 10,000 pesos de pensión y en base al dinero que tú tengas de ahí para arriba, tú puedas tener una pensión un poco mayor. Pero que si el Estado, por ejemplo, dice, trabajó 18, Sí. que el Estado entonces ponga esos 2 años. Podría ser crear un fondo un fondo especial. Porque es lo que te digo, una fondo de las crear debilidades. un fondo de solidaridad para eso. Es que es lo que te estoy diciendo, esto debía ser tripartito. Claro. El problema nuestro de la seguridad social es Es que es tripartita. tripartita en una parte, asigún, Sí. en la ley del asigunismo. Sí. Porque en esta parte no es tripartita, en esta parte es bipartita. Porque correcto. nada más empleado y empleador. Sí. Sistema de pensiones, ¿verdad? Sí. El Estado no interviene, pero yo pago impuestos. Exacto. El Estado debiese garantizarme, porque yo nada más no trabajo para ese empleador, yo también trabajo para un Estado que le pago mis impuestos y que esos impuestos deben convertirse en servicio. El Estado te garantiza, el Estado participa, te garantiza lo que dice la ley. Ajá. La ley es la que te perjudica. Entonces hay que modificar la ley. Entonces, en la modificación de esa ley podría estar contemplado este elemento, Claro que el Estado claro entre... claro que sí. Pues si se va a modificar la ley, Porque, claro, Se busca en el, la sistema, mejoría. en el sistema de seguridad social es tripartito, porque tenemos el Exactamente. Estado, tenemos Claro. los empleadores Claro. y estamos nosotros los empleados. Sí, exacto. ¿Ves? Pero hasta una parte. Sí. Y tú, volviendo al tema del 30%, a modo de ejemplo, y los guardias y los policías, Exacto. y los profesores. Los profesores y los médicos. Exacto. INAVIMA, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, la nómina del personal docente de educación está ahí. A eso no le van a devolver el 30% porque INAVIMA es un sistema de reparto. INAVIMA no acumula. INAVIMA recibe el dinero, o sea, en INAVIMA el profesor no acumula. INAVIMA se acumula, me explico bien. Pero tú no. El profesor básicamente no tiene un chele en INAVIMA. Lo que tiene un derecho adquirido en base a los años laborados, que hay que pensionarlo con el salario que tiene de educación después de 20 años. Por un logro de la ADP. Es un logro, claro que sí. Entonces, pero como van a mi oficina y me dicen, ¿cuánto? Yo quiero saber cuánto yo tengo en INAVIMA, porque yo tengo un compañero que está en una AFP y tiene 2 millones de pesos. Y no, usted no tiene ni un centavo en INAVIMA, usted lo que tiene, ¿cuántos años usted tiene trabajando? Yo tengo 20, no, usted tiene ya una pensión ganada. Exactamente, un derecho adquirido. Entonces, INAVIMA, ¿cómo le devuelve INAVIMA el 30% a los profesores? No. O es cuando un profesor va al supermercado, a él no le venden al mismo precio que a un trabajador. Y un guardia y un policía, que tiene un sistema de reparto que tiene, el que tenga Hacienda, que otro sistema de reparto, los médicos, para eso no va a haber 30%. Simplemente son para los que cotizan a una AFP privada. Entonces, si tú estás hablando de una situación de la pandemia, de la crisis que tenemos, la crisis es para el país entero, es para todo. Entonces, tú no puedes seleccionar a este grupito que cotiza las AFP, a eso se le va a devolver. El que no tenga una AFP no se le devuelve, entonces no hay justicia. No es justicia social. No es justicia social. Porque un policía que es un principio 14, de la ley. Un policía ganando 14 o 15 mil pesos y un trabajador de la CODAR que gana 30 o 40 mil pesos, al de la CODAR le devuelven y al policía no le devuelven. Y la crisis es general. Y la crisis general. Y cuando el policía va al colmado va a comprar el mismo precio que compra el trabajador de la CODAR. Y cuando va al médico la receta, el medicamento le cuesta lo mismo que el trabajador de la CODAR, a modo de ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, y encima de eso, si al del trabajador de la empresa le devuelven el 30%, cuando se vaya a pensionar, menos dinero va a tener para pensionarse. Eso es lo que pasa. Sin embargo, ya el profesor que está en educación sabe de cuánto es su pensión. Pero el profesor tiene la garantía de que INAVIMA Sí, le tiene garantizada su pensión. exactamente. Pero nosotros no tenemos esa misma garantía. Sí, exacto. El profesor no tiene que cumplir los años en servicio. 20 años y ya comienza. 60, con 20 años, sin importar la edad, un 60%. Un 60%. ¿Te entiendes?
Pero, hay Pero una en el escala caso que va. nuestro, Pero por ejemplo. llega un momento que con 30, 35 años, sin importar la edad, el 100% de su... Pero en el caso nuestro se nos están pidiendo 30 años laboral, no 20. Sí, exacto. Pero ¿quién dura 30? Ininterrumpido. Exacto. Sí, 30, porque Sí, exacto. 30. ¿Quién los dura los 30? Entonces, y según los cálculos que te están haciendo la cosa, para tú acumular fondos suficientes para una pensión, tú tendrías tú que durar 106 años. Es una vaina de loco, ¿no? Eso hay que modificarlo, esa ley hay que modificarla. Y esa fue una ley aprobada en nuestro Congreso Nacional de la República Dominicana Lo que pasa es que por los diputados y senadores que nosotros aplaudimos y lo tenemos como líder. Tú sabes que Mira la estafa. cuando se va a comenzar algo, lo importante es comenzar. Vamos a arrancar y arreglamos la carga en el camino. Entonces es una frase bien usada por nosotros como pueblo dominicano. Entonces es momento de arreglar la carga en el camino. Sí, porque se comenzó muy mal. Y entiendo que hay cosas que no pueden funcionar desde un principio, que esta parte no la entendí. Sí. Juan Octavio Ceballos, a la sazón era secretario de Salud Pública. Sí. Y siempre tenemos que mencionarlo como un referente. Referente. Fue de los creadores de la atención primaria en salud. Sí, sí, claro. La puesta en ejecución, inclusive nosotros tuvimos nuestro haber el lanzamiento de conducir el lanzamiento de la primera unidad de atención primaria que se hizo en Villarribas, sí, específicamente. Y con este diseño de esta estructura se daba inicio a la salud preventiva en la República Dominicana y a mantener un control sanitario de las comunidades, que es lo que se propugna. Existe el suficiente recurso en la seguridad social y en el Estado Dominicano para poner en marcha el primer nivel de atención. Claro que sí, la CISARIN en el 2018, Camaño hizo una propuesta. Sí. Se la llevó al Consejo, miren, ahí está. Podemos comenzar con el primer nivel de atención en el régimen contributivo para aplicar el capítulo prevención y promoción, que desde 2007 las ARS están recibiendo el dinero. Te dije, reciben 22 pesos por cada afiliado. Por cada afiliado. Para el capítulo prevención y promoción. Pero lamentablemente falta voluntad política para implementar eso. Hay resistencia por las ARS, por la sociedad de especialidad. ¿Y está definida lo que es la promoción? Porque se tiende mucho a pensar que eso es gasto de publicidad. Sí, no, exacto. No es gasto de publicidad. La promoción es... Educación. Educación, sí, pero la promoción es también visitar a la gente, porque en el primer nivel de atención te habla de cuántas personas tienen que tener cada comunidad. Cada comunidad. Cada unidad. Y entonces ahí tiene que haber un equipo de personas. De personal para darle seguimiento a eso y visitarlo y un control ahí, por qué usted no fue a buscar medicamentos, qué pasó, qué esto, qué aquello. Inclusive ahí, en el plan de incentivo de la economía del gobierno, sí, debiese estar contemplada esa carpeta, poner en ejecución esto, porque esto aumentaría la empleomanía en la República Dominicana. Y rebajaría los costos. Y rebajaría los costos. El 80% de los problemas de salud se resuelven ahí en el primer nivel de atención. Pero claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Voluntad política. Voluntad política. Porque el mayor problema que tenemos nosotros es la visión financista en todo lo que hacemos. Exacto. Y lo que se ven es la protección de sectores en función de las finanzas y la rentabilidad. Porque claro, la seguridad social, ese principio de la rentabilidad es muy marcado por todos los sectores. Entonces, por un lado, a la RS eso no le conviene, porque va a tener que gastar más cuarto en el capítulo de prevención y promoción, que lo tienen. Pero en segundo lugar, se van a beneficiar porque van a gastar menos entonces en el segundo y tercer nivel de atención. A los especialistas no les conviene porque entonces si se aplica el primer nivel, no van a poder cobrar de diferencia por consulta lo que le están cobrando ahora al afiliado, pero tampoco le van a trabajar por lo que le paga la ARS. Entonces ahí viene un pleito entre los especialistas, las sociedades y las ARS, que están pagando 300 pesos creo que ahora, o 400, no sé. Entonces ningún médico le va a trabajar por eso. Cuando el sistema lo obliga al médico, usted no puede cobrar más de 200 pesos, 300, el monto que sea, pero tú sabes que como afiliado, a cualquier especialista que tú vayas, ya tú sabes lo que va a pagar de antemano.
No es ahora que tú eres un especialista, bueno, es un Wilson, que los médicos lo conocen, no le cobran nada, no, no es eso. Estamos hablando de la población en sentido general. Las consultas son tanto, tiene que llevar eso ahí. No, el médico no le puede cobrar más de eso. Ahora el médico a la ARS le dice, no, yo trabajo por tanto. Entonces, y yo entiendo ahí que la ARS del Colegio Médico tiene un papel. La ARS del Colegio Médico, aquí hay muchas ARS que debiesen jugar mejor papel. Sobre todo la del Colegio Médico puede jugar un papel preponderante, que no sé cómo no lo ha hecho. Bueno, ¿quiénes la controlan? ¿Quiénes la dirigen? Entonces, porque la ARS, ¿de quién es la ARS? Es del colegio, son de los médicos. Entonces, es la que debería trazar las pautas con los honorarios profesionales. Y más sin embargo no es así. Entonces, yo no entiendo. Y además, óyeme lo siguiente, Wilson. Cuando una persona va al médico porque está enfermo, y se supiera lo que tuviera y que aplicarse, no fuera. Entonces, si la RC no necesita hacer promoción en la televisión y en la radio, con los mismos médicos. Entonces, si tú eres médico y yo voy donde ti con mi seguro, tú me dices, no, tienes que pagarme tanto porque yo no trabajo con ese seguro. Y doctor, ¿cuál trabajo? Yo trabajo con la RC del Colegio Médico. Y no te voy a cobrar, si tú eres ARS, yo no te cobro diferencia. ¿Qué hago yo como afiliado? Me cambio para allá. Si nosotros fuésemos más conscientes, los dominicanos, y conociéramos, porque quizá lo decimos porque uno conoce un poquito mínimamente, sí, apostara a la atención primaria en salud. Es que eso es lo que tiene que ir. Porque lo que es la atención primaria en salud, te estamos hablando de crearte un nivel de récord, de histórico. Heroico, esa parte. ¿Ves? A ti y desarrollarte un perfil con un histórico completo de tu estado de salud, tuyo y de tus antecesores, de tus progenitores. Correcto. De tu familia. Y tú pertenecer a un círculo que cuando tú eres referido, ya existe el suficiente nivel de información para tú ser atendido por un especialista, si lo requiere. Pero ya con un perfil hecho. Claro. Nosotros vamos a donde el urólogo y nos hace un récord. Pero si fuimos donde el gastroenterólogo, nos va a hacer otro récord. Y nosotros vamos a tener 10 récords en el mismo centro. Wilson, mira, si tú quieres sacar un acta de nacimiento, los hijos míos están declarados en mi pueblo, pero ya yo saco el acta de nacimiento aquí de ellos. Exactamente. Y yo lo declaré allá, le digo, no, porque después, no importa dónde yo esté, yo llamo a la hermana mía para que me saque un acta de nacimiento y me la mande. Ya se modernizó, se avanzó. Tú en este momento, tú vas a la Roma, tú estás para Bávaro, de fin de semana, o en la semana, y te pasa cualquier problema, y tú vas a la oficina de la DIDA en Bávaro. Y cuando meten tu cédula allá, te dice las veces que tú has ido a la DIDA y quién te atendió con minuto y hora, y a qué fuiste. Más sin embargo, en nuestro sistema de salud no es así. Exacto. Y tú vas, por ejemplo, y tienes un accidente, un ejemplo en Romana, sí, y hay que hacerte una tipificación. De sangre. Cuando con el solo hecho de tú tener tu cédula, exacto, ya debiese estar todo tu informativo ahí para tú ser atendido. Espérate, esta persona es diabética. Sí. Esta persona sufrió un accidente cerebrovascular hace 6 meses. Sí. O esta persona usa tal y tal antihipertensivo porque hay un histórico. Porque tú estás inconsciente ahí en la cama, el médico no te puede preguntar. Exactamente. Entonces, con un primer nivel de atención, mira lo que se logra. Toda esa información no la tuviera el Estado. La estuviese el Estado y estuviese dispuesta en una plataforma que donde quiera que tú te muevas va a tener ese nivel de información. Y le dijeran a Wilson Ángel que se cuidara, que no comiera azúcar desde ahora, tal cosa, que su papá es diabético, que su abuelo murió eso, que esto, que aquello. Exactamente. Y te hace un plan preventivo, porque la seguridad social dominicana yo no la entiendo. Sí. Por ejemplo, tú eres lo que comes. Sí. Y los diabetólogos no están en la carpeta de las ARS. Tú vas donde un diabetólogo a ponerte en dieta, sí, ¿verdad? Sí. Y el seguro, la ARS, no te cubre. Cuando las ARS, ¿a quién debieran apostar? A ese tipo de profesionales. A ese tipo. Porque ese profesional es el que va a evitar de que esa persona que te está tratando hoy te llegue mañana diabético, o a hipertenso, o a una afección renal. Sí. Es decir, somos muy inmediatistas, no pensamos en el mañana, sí, no pensamos en la posteridad.
Entonces, es de las grandes debilidades que hemos venido desarrollando en nuestro país, que son los tropezones. Sí. Me tropiezo con esta piedra, la quito, me tropiezo con aquella, la quito, pero no soy capaz de primero, antes de limpiar el camino para no tropezarme con esas piedras. Exactamente. Entonces, hay muchos entuertos en la seguridad social, muchos entuertos. Entendemos que es un sistema relativamente nuevo, o nuevo, vamos a decirle. No podemos compararlo con España, que tiene cientos de años, más de 100 años. Pero ya ¿verdad? tiene la suficiente experiencia, según los estudios Pero, de porque la tecnología que hay ahora en estos momentos, para hacer los cambios que necesitan. Exactamente, solo falta de la voluntad, el interés del Estado, Claro. como ente desinteresado, hablando desde el punto de vista de los intereses económicos, básicamente. Es un ente desinteresado, pero interesado porque está hablando de la salud de su población, de la salud de la clase laboral de su país. Es que la seguridad social es un derecho humano. Está consagrado dentro de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de la Constitución de la República. Tiene que velar por eso y aplicar que eso se garantice. Y aplicar. ¿Por qué no convocar, tal y como tú lo sugieres, verdaderos técnicos para hacer un estudio de nuestro sistema de seguridad social e implementar las políticas y los cambios estratificados, porque no tiene que ser de golpe y porrazo? Exacto. Si no, podemos decir, vamos a hacer un plan decenal de 10 años. Exactamente. Y vamos a estratificar cuáles son las políticas que vamos a ir desarrollando en estos 10 años. Es que la propia ley de 87-01 plantea la gradualidad. La gradualidad. Oíste, pero la gradualidad va muy lenta porque a los 10 Y a años, repasos. nos dieron 10 años para implementar el plan básico de salud. ¿Y cuánto tenemos? 18. Y todavía es la hora que no existe la más mínima estructura para la implementación. Exactamente. Porque los centros clínicos deben de habilitar sus unidades de atención primaria. Exactamente. Todo centro clínico público y privado. El Estado prácticamente cuenta con las estructuras. Sí, claro. El Estado tiene sus unidades de atención primaria muy bien definidas y que funcionan bastante bien, déjame decirte. Sí. Que a los pacientes hipertensos, a los pacientes diabéticos, a los pacientes crónicos, como se le llama, le llegan sus medicamentos a la puerta de su casa. Claro. No, Que lo sepa la población. Y los promotores van que lo sepa la población. Esto no es en Rusia ni en Suiza, esto es en República Aquí, Dominicana, porque aquí han habido logros que es bueno señalar, Sí. porque hay que ser honesto. Sí. Hay que ser honesto. El gobierno, tanto el de Danilo Medina, que fue la implementación de la atención primaria, como este gobierno le ha dado continuidad. Sí. Y se le ha llevado medicamento, se le lleva medicamento y se le da seguimiento por parte de un promotor o de una promotora a esas unidades de atención primaria a nivel público. Es a nivel privado que no ha existido el más mínimo interés. Yo te digo también. Más que por las ARS, por los propios centros clínicos. En el caso de régimen subsidiado, sí, ahora mismo, bueno, yo conozco casi todas las unas de la zona, de las 4 provincias que yo atiendo. Sí. Porque nos tocaba inspeccionarla, supervisarla desde el punto de vista del usuario, para ver cómo están funcionando. Bueno, ahora últimamente en esta pandemia año no nos permiten entrar, no nos dan información. ¿No le dan información? No. Cuando vamos, nos presentamos, los que nos dice el personal, que tienen autorización de no dar información a nadie. Le recogemos el informe y lo mandamos, porque yo no... Sí, eso es un informe. La no información es un informe, está contemplando un informe. Bueno, pues esperamos que esto, y es bueno que aproveche y le haga un llamado a las autoridades, porque entiendo que es un deber informarle a los organismos competentes, como es el caso de la DIDA, que es la responsable de vigilar el fiel cumplimiento de la ley que beneficia a los usuarios de la seguridad social. La DIDA está definida a sí mismo como la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Entonces, el hecho de la información es vital. Bueno, como son informaciones que vienen de arriba, nosotros lo informamos a la dirección de la institución. Correcto. Para que precisamente lo informe al ministerio correspondiente. No ha bajado ninguna información, entonces simplemente nosotros continuamos lo que estamos haciendo. Exactamente. Pero eso es necesario, Claro. Las informaciones tienen que fluir. Y
Yo creo que los primeros beneficiarios de que la información fluya son las propias unidades de atención primaria. Es correcto. Porque entendemos que están haciendo su labor, que le están entregando los medicamentos, que están dándole seguimiento a los pacientes. Y los equipos cuando fallan los reparan y todo Los eso, equipos cuando fallan los reparan y las estructuras. Por los informes que genera la investigación que nosotros hacemos, porque se la mandamos a ellos. Mira, encontramos esto y esto. Exacto. Y se resuelve. Excelente, sería una gran ayuda. Bernabé, el tiempo se nos agota. Siempre nos resulta corta una conversación contigo porque es mucho lo que tú conoces de seguridad social y muchas de las aristas que pues aquí tocamos y siempre pues nos arroja luz, que es precisamente a lo que apostamos. Seguimos en la Colón 72, en la Plaza Universo Mundo Préstamo ahí, en horario corrido, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Si usted quiere saber lo que es una oficina que funcione, usted va ahí a la vida. Lo del aire, Wilson, lo del aire acondicionado, eso está en proceso. Okay. Sabe que ahora son mecanismos, compras y contrataciones, que hay que cumplir con todos esos protocolos. Pero aguantamos el calorcito. Te me quejaste los otros días cuando visitaste la oficina, le dije, ¿cómo tú trabajas aquí? Pero bueno, el ánimo y el interés de colaborar con las personas lo hacemos ahí, pero eso pronto se va a solucionar. Eso esperamos, porque el calorcito está fuerte. Sí. Señores, ustedes y yo, el próximo domingo aquí nos vamos a encontrar en el poder de la información, la búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. Pero ustedes saben el compromiso que tenemos todas las noches, de 9 a 10 de la noche, en Las Cosas Como Son, que el próximo martes ya cumple su primer año en su señal de cable. Gracias a Dios y a ustedes que siempre pues, nos apoyan, nos dan el seguimiento, a nuestros empresarios que siempre viven colaborando con nuestras propuestas, fieles seguidores y que hacen sus aportes muy puntuales. Gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias a Dios y a nuestros invitados que son la materia prima de este espacio, porque son los que nos brindan la opinión con calidad, que es lo que nos identifica. Ustedes y yo, mañana nos encontramos en otro espacio similar. Hasta aquí, el poder de la información. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.